Estaba pensando esta mañana, no sé los que estamos aquí, si somos más de Reyes o de Papá Noel. No sé cuánto, ya no hay muchos niños por aquí, ¿verdad? Podemos hablar un poco más tranquilos de este tema. No sé cuántos de los que estáis aquí habéis celebrado Nochebuena y habréis esperado los regalos de Papá Noel, o cuántos os iréis esta tarde y estaréis esperando que los Reyes os visiten. Está aquí Samuel mirándome atento. No sé lo que te habrás pedido, Samuel. No sé si... ¿Sois muchos? Esto es por curiosidad. ¿Sois muchos de Reyes o de Navidad? ¿Sois de Reyes? ¿Quién es de Reyes? Sí, bueno, tampoco tantos. O al menos no sois tantos valientes para dar fe de que sí, que esperaréis esta noche algo. No sé si mañana es el día de quitar el arbolito o todavía lo dejaréis algún tiempo más. No sé cuántos de vosotros os dejarán un saquito con carbón esta noche, debajo del árbol en algún sitio. ¿Alguien espera un buen saquito de carbón, ya sea rojo o negro? Ismael, sí. Samuel, ¿tú también? Bueno, eso es bueno porque todo lo que venga de más pues será para mejorarlo. Estaba estos días, pues, veíamos una película que ha salido también en Netflix, se llama Klaus, y es una película que hemos querido ver porque hay un conocido hermano nuestro, hermano en la fe, un joven que es el que ha trabajado como editor de esa película, y aparece ahí en los créditos justo al principio. Un chaval que fue uno de otros tantos que tuve en una habitación cuando en los campamentos yo era monitor, hace ya unos cuantos años, y él era jovencito y su hermano mayor es amigo mío y él era el hermano pequeño y lo tuve en la habitación. Y estaba pensando, después de ver la película, por la calidad y por el mensaje que tiene, está nominado a uno de los premios del grupo creo que es de la Academia de Animación, por la edición que ha hecho. Y decía, nunca sabemos a quién podemos ser de bendición, ¿verdad? Y cómo nuestros niños que hoy tenemos entre nosotros pues pueden llegar a ser, y esperamos, ¿verdad? Pues que sean hombres y mujeres que puedan hacer grandes cosas y que el Señor pueda usar allí donde quiera ponerles. Pero después de este momento publicitario, lo que estaba pensando es precisamente en eso, en los regalos, en el carbón. Anoche veíamos la película de Joker y a Joker yo creo que, Jorge, creo que no le traerán muchos regalos, creo que seguramente algo de carbón por ahí habrá, pero ya de Joker hablaremos en otro momento. ¿Cómo haríamos el balance de si alguien se ha portado bien o no para poder darle un regalo o que los reyes le traigan carbón? ¿Quién pone la medida de eso? Habitualmente los padres somos los que le decimos a los pajes de los reyes si tienen que traer lo que le han pedido o no. Así que, Samuel, ya sabe, si te traen carbón, tu padre y tu madre han tenido algo que ver con eso. Es nuestra propia medida de las cosas la que marca el bien y el mal, la que marca si los demás o nosotros mismos somos buenos o malos. Es la sociedad la que nos dice lo que está bien, lo que está mal, en qué tenemos que fijarnos, cuál es nuestro modelo de conducta, si hay cosas que tenemos que cambiar o no cambiar, si hay cosas que tendríamos que haber hecho mejor o no. ¿Quién dicta eso? ¿Quién nos lo dicta a nosotros como cristianos? ¿Quién se lo dicta a las demás personas que no creen en Dios y que tienen otro tipo de pensamiento? La verdad es que este tema del bien y del mal es algo que tiene connotaciones para nosotros importantes, ¿verdad? La Biblia precisamente nos habla desde el principio de Génesis hasta el final en Apocalipsis. Es un relato que nos habla acerca de Dios, de lo que Dios ha hecho, y lo primero que encontramos en Génesis es que Dios hizo todo bueno. Primera acepción, primera palabra que nos anima a pensar en cómo es Dios y en las cosas que Él hace. Pero pronto en el capítulo 3 vemos que
en la libertad con que Dios creó al hombre. El hombre eligió desobedecer a Dios. Y el concepto de libertad y el concepto de bien y de mal están muy entrelazados, ¿verdad? Hoy en día, precisamente, lo que se habla, se enseña y se intenta que permee en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, es que somos libres para hacer lo que queramos, que nadie está por encima nuestra y que la libertad de la persona está por encima de cualquier otro tipo de cosas. La palabra de Dios también habla acerca de la libertad y habla mucho. En el Nuevo Testamento os invito a que podáis ir buscando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Pablo le habla a esta iglesia en Galacia acerca de libertad. De hecho, esta carta a los Gálatas, mientras la vais buscando, ha sido denominada como la carta magna de la libertad cristiana, donde Pablo más y mejor habla acerca de lo que es la libertad del ser humano. Y la libertad, ya no solamente del ser humano, sino la libertad del creyente, de aquel que libremente ha decidido entregar su vida a Dios, entendiendo la obra que Él ha hecho para que podamos ser salvos. De hecho, muchos historiadores piensan, y teólogos también, que esta carta era la carta predilecta y favorita de Lutero. Y por eso la carta a los Gálatas fue llamada el grito de guerra de la Reforma. Porque si recordáis en la teología de Pablo, algo que los Gálatas habla por primera vez, no porque nosotros lo tengamos así en nuestra Biblia, sino porque fue una de las primeras cartas que Pablo escribió, es donde Pablo por primera vez habla acerca de la justificación. Esa palabra que usamos mucho y que algunas veces se nos pide que traduzcamos. Justificación, Dios te ve a ti como justo. Cuando Él dice que no hay justo ni aun uno, en medio de eso sí que hay posibilidad de que Dios te vea justo, no por quien tú eres y por lo que tú haces, sino por quien Él es y lo que Él ha hecho. Y lo que Él ha hecho ha sido ocupar el lugar que a ti te correspondía. Y cuando tú aceptas esa obra que Jesucristo ha hecho en tu vida y aceptas que tú no eres justo, pero que Jesucristo fue, en mayúscula, el justo, y que Él ocupó el lugar que a ti te correspondía para que a través del sacrificio que Él hizo tú puedas ser salvo, y que eso es, como dice la palabra de Dios, un don gratuito, un regalo que puedes recibir. Eso choca frontalmente con lo que el sistema religioso de la época de los Gálatas, incluso de hoy, nos dice. Y es que tú y yo podemos hacer grandes cosas, podemos convertirnos en nuestro propio Dios y que podemos conseguir todo lo que nos propongamos. Uno de los mensajes más antibíblicos que hoy en día se está viviendo, porque la raíz de todo está en que el ser humano no es intrínsecamente bueno por sí solo, sino que la palabra de Dios nos muestra justo lo contrario, ¿verdad? Que el mal ya está actuando en nosotros por nuestro entorno, por la influencia del maligno y también por nuestra propia naturaleza caída, nuestra naturaleza de pecado. Y de todo eso es de lo que habla Pablo a los Gálatas, de que no hay nada que tú puedas hacer para ganar la salvación, sino que la salvación ya la ha provisto Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Los Gálatas, y por eso Pablo les escribe, están luchando precisamente con un grupo de judaizantes que les dice: vale, está muy bien, habéis creído en la obra de Jesucristo, pero recordad que la ley está ahí para algo y hay que cumplirla. Tenéis que cumplir con todos los requisitos que la ley marca. Y Pablo les dice: ¿cómo os habéis desviado tan pronto? ¿Cómo habéis vuelto a haceros esclavos de la ley cuando Dios ya nos había hecho libres de eso? La gracia de Dios vino a cumplir la ley para que ya no estemos pendientes de cumplirla a
punto por punto, porque eso nadie lo ha cumplido, solamente Dios, sino que ahora sois libres de la ley, libres para vivir bajo la gracia de Dios. ¿Cómo pudieron desviarse? Pues muy fácil. El culto romano al emperador lo que promovía es que ganarías el favor del emperador romano si en las imágenes que se erigían ponías velas y si cumplías con los requisitos que el emperador dictaba. Tú cumples, recibes. Pero las divinidades, tanto las romanas como cualquier otra de las que tenían en el antiguo tiempo en el que está la carta a los Gálatas escrita, en el primer siglo, los demás pueblos paganos, así llamados en la palabra paganos, tenían divinidades que también interactuaban con el ser humano en base a lo que tú podías ofrecerle. Si tú le ofrecías aquello que esa divinidad, se supone que los sacerdotes estipulaban que es lo que recibían, entonces el favor estaba contigo. Si tú no cumplías con esa divinidad, pues lo que esa divinidad representaba, fuera la fertilidad, fuera la prosperidad, fuera la sanidad, o fuera lo que sea, o fuera lo que fuera, no te lo daría. Y hermanos, ese pensamiento también ha seguido permeando en el pensamiento religioso del ser humano hasta hoy. Por eso Lutero, en la Reforma, habló en contra del pago de indulgencias, del pago de ofrendas para que las almas pudieran salir del purgatorio, o de incluso la adoración a las reliquias y a toda una serie de ritos que se habían convertido en obligaciones para ganar el favor de Dios, y no como la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que no podemos ganarnos el favor de Dios a través de nada que hagamos, sino solamente a través de la fe en Jesucristo y en el sacrificio vicario que hizo por todos nosotros. Así que la doctrina de la justificación por la fe en los Gálatas está muy presente. Y Pablo, hablando de justificación, hablando de libertad, hablando de lo bueno y de lo malo, en el capítulo 5, versículos 16 en adelante, aunque vamos a leer desde el 13, pero del versículo 16 en adelante va a hablar del contraste que en la vida del cristiano hay entre una vida guiada por el Espíritu Santo o una vida guiada por la carne, la carnalidad, todo aquello que no corresponde a Dios, aquello que pertenece a una vida anterior de un encuentro con Cristo. Esa doctrina era tan revolucionaria entonces y violenta como lo es ahora, porque rompía con el esquema de relación de Dios con las personas. Ya no es una relación de sumisión y de ofrenda, sino es una relación de gracia y de seguimiento, de gracia y de obediencia. La libertad, va a decir Pablo, que trae sus desafíos. Dios nos ha hecho libres, pero esa libertad tiene desafíos, porque podemos llegar a confundir la libertad con el libertinaje. Dos cosas que tienen una misma raíz, pero que tienen una diferencia grande, ¿verdad? Fijaos cómo los versículos 13 al 15 dice, porque vosotros, hermanos, Pablo está hablando a los hermanos de Galacia, a la iglesia, a libertad fuisteis llamados. Sí, a libertad fuisteis llamados. Y esa libertad no la uséis como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. No convirtáis vuestra libertad en ocasión para la carne. Como digo, la libertad puede convertirse en licencia, ¿verdad? Y es interesante prestar atención a lo que la palabra sarx en griego, que se traduce por carne, significa en este contexto.
Porque Pablo lo está usando en un contexto no solamente físico, que en otros lugares sí que se usa en un contexto físico, sino que sarx aquí, Pablo está hablando de algo que tiene que ver con la moralidad. Esa influencia de la acción del pecado de la que habla en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, todo lo que procede de nuestra forma de vivir apartada de Dios. Y por eso Pablo habla también a los romanos a los corintios, que cuando un cristiano, alguien que dice haber entregado su vida a Dios y que ha recibido el Espíritu Santo, vive de una manera carnal, de una manera amoral, conforme a lo que Dios estipula, dice que el Espíritu Santo se contrista. ¿Recordáis ese pasaje? No contristéis al Espíritu Santo de Dios que habita en vosotros. ¿Por qué? Porque no concuerda, ¿verdad? No concuerda una vida guiada y vivida bajo el parámetro de algo que es contrariamente a Dios, cuando se supone que tú lo que quieres es entregar a tu vida para que Dios actúe a través de ti. Así que hay una disonancia, hay algo que no nos cuadra. Dice Romanos 8 que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es decir, si tú has tenido un encuentro con Dios y Dios ha perdonado tu pecado y por fe has aceptado ese sacrificio de Jesucristo y el Espíritu Santo mora en ti, entonces tú debes vivir conforme a ese Espíritu Santo que mora en ti, ¿verdad? ¿Dónde está el problema entonces? Porque Pablo continúa diciendo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Es posible que alguien que cree en Dios, que ha entregado su vida a Cristo, que ha pedido perdón por sus pecados, que el Espíritu Santo more en él, se deje guiar por la carne en vez de por el Espíritu? ¿Es posible? Me decís que sí. Pues si no, Pablo no habría escrito esa carta. No estaría hablando de ello. Es posible. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y Pablo lo que está diciendo está haciendo una llamada de atención. Cuidado. Porque mirad cómo estáis viviendo. Si estáis viviendo siguiendo los parámetros de Dios o estáis viviendo siguiendo los parámetros de aquello que a vosotros os place en vuestra libertad. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esa sí que es la sentencia firme de Pablo. Si vivís conforme a la carne, no podéis agradar a Dios. Y ahora en el versículo 1 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con una condición, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí está la clave. Y ahí está la pregunta. ¿Mora el Espíritu de Dios en nosotros? ¿Mora el Espíritu de Dios en ti? ¿Mora el Espíritu de Dios en mí? Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, dice Pablo en Romanos capítulo 8. Así que es una pregunta importante que tienes que hacerte, ¿verdad? ¿Mora el Espíritu de Dios en ti? ¿Estás seguro de eso? Porque si mora el Espíritu de Dios en ti, eres de Dios. Si no mora el Espíritu de Dios en ti, no eres de Dios. Si el Espíritu de Dios mora en ti, entonces tienes que prestar atención a cómo estás viviendo. Porque viviendo de cualquier manera, creyendo que eres libre para actuar de la manera que quieres, no puedes agradar a Dios. Si el Espíritu de Dios mora en ti, entonces aplica a tu vida y a la mía todo el código moral de quién es Dios y qué espera Dios de nosotros. Si el Espíritu de Dios no mora en ti, lo que Dios marca como moral te va a hacer bien. Pero eso no es lo que Dios espera, simplemente que vivas bien y te comportes de una manera conforme a lo que la Biblia dice. Lo que Dios quiere es que seas salvo, que entiendas que necesitas entregar a Él tu vida, que no hay nada que tú puedas hacer para tener la vida eterna, sino a través solamente del sacrificio de Cristo. Y Pablo va a hablar a los Gálatas precisamente de eso.
de un tema que vamos a estar, como ponemos en el boletín, hablando en los próximos meses, pero que hoy vamos a introducir para dejar claras algunas cosas. La comunidad de creyentes, acaba de decir Pablo, se sirve mutuamente por amor. Ya hemos hablado de eso algo el año pasado, ¿verdad? Pero Pablo dice, si os estáis sirviendo por amor los unos a los otros, es muestra de que tenéis al Espíritu de Dios. Si no os estáis sirviendo los unos a los otros en amor, cuidado porque a lo mejor no tenéis el Espíritu de Dios en vosotros. O como mínimo, no estáis viviendo conforme al Espíritu, sino que estáis viviendo conforme a la carne. Ahora vamos a tocar suelo. ¿Cuáles son esas obras que no agradan a Dios? Y que por lo tanto, un cristiano no debe practicar. Y aquí está otra de las claves interpretativas. Cuando Pablo habla acerca de vivir, de andar, lo que está hablando es de cómo te estás comportando, cómo estás actuando en tu día a día, cuál es tu código de conducta, en base a qué fijas tu forma de comportarte, en base a qué te van a traer carbón o te van a traer los reyes regalos hoy o no, podríamos decir. Pues fijaos, los versículos 19 al 21 van a hablar de eso. Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne. En otras versiones dice, y está claro cuáles son aquellas cosas que no agradan a Dios. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Y dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, y aquí lo unimos con lo que hemos estado hablando en el mes de diciembre, no heredarán el reino de Dios. Si estas cosas no vienen de Dios y tú estás viviendo, practicándolas de continuo en tu vida, déjame decirte que no has conocido a Dios, ni has conocido su amor, ni su perdón. Ahora, vamos por partes. Vamos por partes. Porque Pablo no solamente habla a los Gálatas acerca de esto, también habla a los Corintios en el capítulo 6 y en Colosenses capítulo 3. Y fijaos, he hecho una división en 4 partes. Porque Pablo en estos pasajes habla de relaciones sexuales fuera de matrimonio, sean con personas casadas o no. Habla de impureza y desenfreno. Habla de la homosexualidad. Habla, a fin y a cuenta, del mal uso que las personas hacemos con el sexo, lo cual demuestra que no entendemos si practicamos estas cosas, si estamos viviendo en adulterio, si somos infieles a nuestros esposos y a nuestras esposas, si estamos practicando la homosexualidad, si estamos metidos en orgías y en fiestas sexuales con 3, 4 o 5 personas a la vez, en intercambios de parejas, en hoy con uno, mañana con otro, pasado con este, mañana con la otra. Ni estamos entendiendo la naturaleza de Dios, ni estamos entendiendo la naturaleza del ser humano y del carácter único con el que Dios le ha creado. De ahí, fijaos, que Pablo hable de las relaciones sexuales fuera de lo que Dios ha estipulado como idolatría. ¿Por qué? Porque al final están adorando más al sexo y al disfrute que a Dios. ¿Puede una persona que ha conocido a Dios en profundidad vivir practicando estas cosas? Mi respuesta es no, y la de Pablo también. En el versículo 20 habla de hechicería. ¿Qué es la hechicería? Pues simplemente el pretender manejar la esfera espiritual con fines egoístas. Hay mucho que hablar sobre esto, ¿verdad? Pero hay personas que practican la hechicería, el espiritismo, que es real, pero que no es algo que Dios
quiera que practiquemos ni que a Él le agrade. Por más santitos que tenga en la consulta, por más versículos de la Biblia que tenga en la consulta, por más Dios me dice que ponga en la consulta, el ocultismo, la hechicería, es algo que desagrada total y plenamente a Dios, y que por más que quieran venderte, viene del enemigo enmascarado y no viene de Dios. En el versículo 20 también habla de las malas relaciones humanas. Y ojo, hermanos, porque estas son las más frecuentes en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Muchas de ellas hemos estado hablando ya este año atrás. El odio, la discordia, los celos, los arrebatos de ira, las rivalidades, las peleas, las divisiones, los partidismos, la mentira, maldecir acerca de tu hermano, estafar, robar, avariciar. He hecho un compendio de los 3 pasajes. Eso, practicarlo, no el que caigamos, porque todos caemos en algún momento en algo, pero el practicarlo como rutina y como norma de tu vida, el tener un concepto totalmente equivocado acerca de Dios y del hombre igualmente, de quién es tu hermano, de quién es quien tiene a tu lado. ¿Por qué? Porque todas esas cosas se practican en comunidad. Si tú te engañas a ti mismo, bien, pero cuando Pablo está hablando de engañar, está hablando de engañar al otro, de defraudar al otro, de envidiarlo del otro, de hacer partidismo entre los otros, de maldecir al otro, de odiar al otro, de sembrar discordia entre los otros, de tener arrebatos de ira contra el otro. Es atentar contra el pueblo de Dios y atentar contra lo que Dios espera que sean nuestras relaciones. Y por último, Pablo también habla acerca de las borracheras. Y como dice, cosas similares a esta, pues la inventiva del ser humano cada vez va a más, ¿verdad? Y cada vez hay cosas más similares a esas que se inventan. ¿Y qué podríamos decir? Del alcohol, de la droga y de otras tantas cosas que están destrozando a muchísimas personas. Es una falta de respeto hacia tu propio cuerpo y una falta de entendimiento de cómo Dios te ha creado y lo bueno que Él ha ideado para tu vida y para tu cuerpo. Así que, hermanos, vivir practicando cualquiera de estas cosas es un freno a la obra del Espíritu Santo. Si vamos a la palabra, vivir practicando esas cosas es falta de santidad. Así se describe, ¿verdad? Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Y vivir practicando cualquiera de estas cosas es no estar viviendo en santidad delante de Dios. Si no hay santidad, no hay fruto del Espíritu Santo. Y ese es otro de los grandes mensajes que yo encuentro en la carta de los Gálatas. Como cristianos queremos vivir en nuestra libertad y querer vivir como nosotros creemos que tenemos que vivir y esperar al mismo tiempo que el Espíritu Santo esté trayendo su fruto a nuestras vidas, las bendiciones de Dios a nuestras vidas. Es que no tengo paz, es que no encuentro sentido, es que todos son peleas, es que tal. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo en santidad o estás viviendo como a ti te crees o como tú crees que tienes que vivir? Si recordamos el pacto condicional de Dios con su pueblo, era que si tú cumples y vives como yo quiero que vivas, de la otra parte yo me encargo, dice el Señor, ¿verdad? Y a veces no nos cuadran una cosa con otra, pero queremos que nos cuadren. En cambio, dice Pablo a los Gálatas, que si esas cosas los que lo practican no heredan el reino de Dios, los que sí heredarán el reino de Dios son los que están viviendo en santidad. Y dice, y ya vosotros sabéis, igual que sabéis qué cosas no agradan a Dios, cuáles son las cosas que el Espíritu Santo trae a vuestras vidas. Los 3 primeros, fijaros, amor, gozo y paz, que en Efesios incluye justicia, tiene que ver con el entendimiento de quién es Dios. Porque Dios es fuente de todo amor, es fuente de gozo
y es fuente de paz y de justicia allí donde Él está. Los 3 segundos, la paciencia, la benignidad, la bondad, la misericordia que incluye en Colosenses capítulo 3, es lo que produce el Espíritu Santo en nuestra vida hacia los demás. Paciencia para soportarnos, benignidad a la hora de tratar a los demás, bondad a la hora de mirar a los otros, misericordia a la hora de pagar a los otros. Y los 3 últimos tienen que ver con las relaciones con uno mismo, la fe, la mansedumbre, la templanza. Fijaos cómo lo que produce el Espíritu Santo es precisamente lo contrario a lo que son las obras de la carne. Mal entendimiento del sexo, de Dios, de la persona, de los demás, mal entendimiento de las relaciones personales, mal entendimiento de la relación contigo mismo. El Espíritu Santo lo que hace es te ayuda a entender cómo es Dios, te ayuda a entender cómo son los demás, te ayuda a entender cómo eres tú mismo, te ayuda a relacionarte con Dios, te ayuda a relacionarte con los demás, te ayuda a relacionarte contigo mismo. Ahora vamos a la pregunta anterior de nuevo. ¿Necesitáis tomar un descanso? ¿Respirar un poco? La pregunta anterior. ¿Por qué hay cristianos que viven practicando constantemente estas cosas que a Dios no agradan y no experimentando el fruto del Espíritu Santo en sus vidas? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez o he sido yo el único? ¿Os ha escandalizado alguna vez saber que alguien es un mentiroso compulsivo? ¿Os ha escandalizado alguna vez saber que alguien es un engañador, un estafador y que el domingo en la iglesia, sea cual sea, es la persona modélica, pero el lunes en su empresa es la personificación del mal? ¿Os ha chocado alguna vez que alguien diga que es un cristiano maduro y que esté engañando a su esposa o a su esposo, que esté viviendo una vida extramatrimonial? Que alguien sea un líder de jóvenes y que esté conviviendo con su pareja y que le da igual lo que la palabra de Dios dice acerca de las relaciones prematrimoniales, ¿o solamente me choca a mí? Creo que nos choca a todos, ¿verdad? ¿Y por qué pasa eso? Pues mira, creo que al menos por 3 cosas. La primera, es posible que haya personas que nunca hayan sido enseñadas en cuanto a esto. Así que a partir de hoy, todos los que estáis aquí ya no tenéis excusa. No tenemos excusa ninguno, ¿verdad? Pero es posible que alguien no haya sido enseñado, que haya tenido una experiencia de reconocer que hay cosas en su vida que tiene que cambiar y que eso solamente puede hacerlo Cristo, que haya tenido un encuentro con Dios que le haya salvado y le haya sanado, pero que su vida no esté siendo, digamos, promovida por el estudio de la palabra. Por eso es tan importante estudiar la palabra, ¿verdad? Porque nos ayuda a conocer el carácter de Dios y lo que Él espera de nosotros. Así que sí, es posible que alguien sea cristiano y nunca haya escuchado cosas así. Ahora es el momento, ¿verdad?, de empezar a cambiar esas cosas. Pero también es verdad, hermanos, que hay cristianos que tuercen las Escrituras a su antojo, reduciendo a Dios a su propio entendimiento de las cosas. Eso no puede significar esto. La Biblia tiene que ser actualizada. Es que estamos en otros tiempos. ¿Os suena eso? A mí me suena, por lo menos. Y hace algunas semanas hablábamos del deísmo terapéutico moralista, que cada vez más está haciendo mella en cómo los cristianos están viviendo. Cojo de aquí, cojo de allí, cojo de por aquí, cojo de más allá, y entonces me monto mi propio concepto de Dios y mi propia moralidad en base a lo que yo entiendo que debe ser y no en base a lo que Dios entiende que debe ser. O como le pasaba a los Gálatas, porque estaban mal entendiendo su libertad. Cristo nos ha libertado, pero no para que hagamos lo que nos dé la gana, sino para que vivamos conforme a lo que Dios espera. Libertinaje. No pasa nada.
Dios me perdona. Después le pido perdón a Dios y ya está. Y Pablo dice, ¿entonces qué? ¿Actuaremos mal para que la gracia de Dios sobreabunde en nosotros? ¿Recordáis ese pasaje? Como Dios nos perdona, entonces hagamos mal y ya después le pediremos perdón a Dios. Pues mira, hasta aquí, Señor, he hecho esto, esto y esto, te pido perdón y dentro de unos cuantos meses, pues, continúo y ya te pediré perdón. Fijaos, Pablo dice que en esos dos casos, o porque tú estés conformando la Biblia a tu propia forma de pensar, o porque estés malentendiendo tu libertad, Pablo eso no lo catalogó así, pero en algunos pasajes podríamos denominarlo pasotismo espiritual, gracia barata, como hablaba Bonhoeffer, ¿verdad? No te ha costado nada, entonces tú vive. Falta de temor de Dios o no han conocido verdaderamente a Dios. Por lo tanto, no son parte de la manada pequeña, como hablaba la pastora Yolanda el domingo pasado. Son cosas fuertes, hermanos, pero es la realidad que estamos viviendo en la Iglesia en Occidente hoy en día. Es la realidad con la que batallamos, es la realidad con la que constantemente estamos viviendo cada día. Hay seis micros, así que no nos van a callar. La realidad con la que estamos batallando hoy en día, más que nunca, en las iglesias cristianas, es con todo esto, hermanos. Es con no tener temor de Dios, a pesar de que Él haya salvado nuestras vidas. Es con que no tenemos en cuenta el gran sacrificio que Dios ha hecho por nosotros. Es no tener en cuenta lo que Dios quiere y espera de nosotros. Es que no nos pongamos nosotros por delante de Él y acabemos haciendo de nosotros mismos nuestros propios dioses. Voy terminando ya. Esta semana leía, estaba en inglés pero lo he traducido, y leía un post que decía lo siguiente: primero se pasa por alto lo que está mal. No pasa nada. Después se permite lo que está mal. Más tarde se legaliza lo que está mal. Después se promueve lo que está mal. Más tarde se celebra lo que está mal. Y al final se acaba persiguiendo a todos los que dicen que aquello está mal. ¿Os suena algo a lo que estamos viviendo en España? ¿Os suena algo a vosotros, jóvenes? Fijaos la sutileza. Primero se pasa por alto lo que está mal. No pasa nada. Con que Dios os ha dicho, ¿os recordáis en Génesis? Se pasa por alto. No se le da importancia. Después se permite lo que está mal. Más tarde se legaliza lo que está mal, sea en nuestras leyes o en nuestra forma de costumbre, ¿verdad? Después, una vez que ya está legalizado y ya ha formado parte de nosotros, se promueve. Después se celebra y, por último, se persigue a aquellos que acaban recordando que aquello estaba mal. Proverbios 8:13, que es lo que todo esto hablaba, dice: el temor del Señor es aborrecer el mal. Y nuestra pregunta es si aborrecemos el mal o no, o lo maquillamos, lo pasamos por alto, al final nos lo creemos, lo permitimos, lo incluimos y lo legalizamos en nuestra vida como algo lícito. Al final incluso lo acabamos promoviendo, que no pasa nada si los otros lo hacen, los animamos, lo celebramos como los corintios que celebraban el que alguien se estuviera acostando con la esposa de su padre, ¿recordáis? Y Pablo les dice: ¿pero de qué vais? ¿Es que no os habéis enterado de que no va de eso? ¿Os alegráis de que eso esté pasando en la iglesia? Finalmente se persigue a todos los que alzan la voz y dicen que eso está mal. Isaías, capítulo 5, ya nos recordaba, ay, y todo el capítulo 5 es una descripción de ayes, ¿verdad? Exclamaciones. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo,
que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hemos avanzado mucho, estamos en el año 2020, algunos veíamos películas cuando éramos pequeños, el año 2020, viendo en naves del espacio por ahí, por todos lados. Nos vamos en coche todavía. Somos los más avanzados del mundo, sí, pero Isaías ya estaba hablándonos que no somos tan avanzados, que en el siglo VI a.C. estaban igual que estamos nosotros hoy en día. Así que no hay nada nuevo bajo el sol. Hermano, si tu caso si es que estás viviendo, practicando cualquiera de las cosas que la palabra de Dios dice que no le agradan, te exhorto a que hoy sea el día en que lo dejes. Te exhorto a que hoy sea el día en que pongas piedra en medio y digas, de hoy no pasa. Que te arrepientas y pidas perdón al Señor y que empieces a vivir en santidad. El versículo 24 y 25 de Gálatas 5 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso en el capítulo 6 Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, en 2:20. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. ¿Puedes decir eso? ¿Puedes tú decir eso? ¿Puedo yo decir eso? ¿He crucificado mis deseos carnales en la cruz con Cristo? Y me da igual lo que mi cuerpo y mi mente me diga, lo que yo quiero vivir es conforme a lo que el Espíritu de Dios me dice. ¿Ese es tu estándar de vida cristiana? El Señor no nos deja solos. Y el Espíritu Santo es quien nos da la fuerza, el poder, el consuelo y la ayuda para llevarlo a cabo. Porque el fruto no es nuestro, el fruto es del Espíritu. Hebreos 4, del 12 al 15, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Es decir, Jesucristo, quien fue tentado en todo según nuestra semejanza. En todo. Pero Él no pecó. Así que nos hace una invitación. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, como vimos hace unas semanas, el reino de Dios, el reino de los cielos, es un reino contracorriente. Y en tu parte y en la mía está el determinar si nosotros queremos ser parte de ese reino contracorriente o si queremos ser de aquellos que practican las cosas que no agradan a Dios y de los cuales no heredarán el reino de los cielos. Te desafío, como hablábamos esta mañana en el discipulado, ¿verdad? A que puedas aprender cada día más de la palabra de Dios, que la leas, que la estudies, que la escuches, que decidas ponerla en práctica y que pidas a Dios que Él pueda, a través del Espíritu Santo, darte todo el fruto que Él quiere producir en tu vida, para aprender a vivir más y mejor agradando a Dios, para vivir en santidad y dando lugar al Espíritu Santo para que Él produzca ese fruto en tu vida. A partir de la próxima semana vamos a hablar del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza, de la justicia, de la misericordia. Esperamos que sean 3 meses, porque nos va a llevar hasta final de marzo, en el cual podamos incorporar a nuestras vidas el deseo de vivir en santidad. Porque, hermanos, si no vivimos en santidad, no podremos ser una iglesia de las que otros quieran formar parte.
ni tampoco podremos salir y hablar de Dios para que le conozcan. Fijaos la gravedad del asunto de la santidad. No podremos ser una iglesia a la que otros se unan, no podremos salir y hablar de Dios para que otros le conozcan. Y si por algo tiene que empezar nuestro deseo, no en este año, constantemente en nuestras vidas, es de vivir en santidad, de ser un reflejo de lo que Dios es, de quitar de nuestras vidas y de nuestras relaciones aquellas cosas que a Dios no agradan y de ser más y más y más tal y como Él es. Vamos a orar en este momento.